iglesia, para nosotros como hijos de Dios. En esta mañana dije el domingo pasado que vamos a hablar de principios. Así que el domingo pasado hablamos de un principio: da y se os dará. Hoy vamos a hablar de otro principio, vamos a hablar del principio de la prioridad. Diga conmigo: prioridad. De ese principio vamos a hablar en esta mañana. Así que, ¿qué tal si se coloca de pie un minuto? Oramos a Dios y nos vamos ubicando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 33. Un versículo muy conocido por todos nosotros. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar un día en la casa tuya, Señor, lo cual representa como estar en tu casa un día representa, Señor, 1000 fuera de ellas. Es mejor estar un día que 1000 fuera de ellas, Señor. Así que Dios, gracias porque es un tiempo oportuno y hermoso que nos das de poder venir a tu casa, Señor. Bendícenos en esta mañana, que tu palabra pueda hablarnos, Señor. Gracias por la escuela dominical, gracias por las alabanzas. Ahora, Señor, te rogamos que tu mensaje pueda bendecirnos. Dice la palabra de Dios en esta mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 33. Amén. Lo tenemos, dice así: mas buscad primeramente, diga conmigo, el reino. Dígalo duro: el reino. El reino. Más, dice, más buscad primeramente el reino. Pueden sentarse, queridos hermanos. Así que le hemos puesto a este tema del principio de la prioridad: buscar primeramente el reino. El Señor Jesús se refiere a este versículo acerca del orden del reino. ¿Cuántos están en un reino? ¿Cuántos están en el reino de Dios? Ok. El Señor Jesús está hablando en el Sermón del Monte. Su audiencia no era gente rica, eran campesinos, pescadores y artesanos bajo la ocupación romana. Vivían el día al día. La preocupación por qué comeremos o qué vestiremos no era una metáfora, era una angustia real por la supervivencia. Pero el Señor Jesús, en ese Sermón del Monte, les pide que cambien su enfoque de la supervivencia a la soberanía de Dios. En la cultura de la época, los gentiles, los que no conocían al Dios verdadero, vivían bajo la creencia que debían manipular sus dioses mediante ritos para obtener favores como la lluvia para que su cosecha pudiera florecer. Pero el Señor Jesús, esa mañana, ese día, establece una diferencia radical y le dice: ustedes, o en esta mañana nos dice, usted y yo tenemos un Padre, y eso hace la diferencia. Así que en la cultura judía, el padre era el proveedor legal de la familia. Y al buscar el reino, el creyente, como usted y yo en esta mañana, dejamos de ser huérfanos espirituales para convertirnos en hijos herederos de la promesa del reino. Así que vayamos rápidamente a este pasaje. Mateo capítulo 6, verso 25 al 30 nos habla de lo que la manera de pensar de los gentiles, la cual el Señor aborda y le dice: por tanto os digo, escúcheme, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial, ¿qué hace, hermano? Las alimenta. Y hace una pregunta al escritor sagrado: ¿no valéis
vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo representaba 45 centímetros o 18 pulgadas. Y en el contexto bíblico lo que nos quiere decir el Señor, por más que tú y yo nos afanemos, no podemos añadir un día más a nuestra vida. ¿Alguien me oye? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y es fuerte el Señor. Hombres de poca fe. El Señor Jesús utiliza un argumento lógico o fortiori, como se conoce, de lo mayor a lo menor. Y Dios le está diciendo, o nos está diciendo en esta mañana, que lo mayor de ti y de mí es nuestra vida, y lo menor es los alimentos, es el vestido. Así que cuando el Señor habla del afán o la ansiedad, la palabra griega que utiliza, que habla o la podemos derivar en dos: merizo, que significa dividir, y nous, que significa mente, lo cual significa que la ansiedad hace que haya una mente dividida en nosotros como hijos de Dios. ¿Alguien me oye? Una parte está en Dios y otra parte está en el miedo inmediato de nuestro futuro. ¿Qué pasará de nosotros mañana? ¿Qué puede suceder con nuestro trabajo? ¿Qué puede suceder con las nuevas inversiones que van a venir a nuestro país? ¿Qué puede suceder ahora cuando una nación extranjera va a tomar el petróleo? Y empieza el miedo, hermanos, a abordarnos. Pero es allí donde la ansiedad, si toma lugar en nuestra vida, querido hermano, divide nuestra mente en Cristo. Y nuestra mente no puede estar dividida. El afán fragmenta el enfoque del cristiano. Divide el enfoque que el cristiano debe tener al Señor. Y si usted nota los versos que hemos leído, al mencionar las aves y los lirios, el Señor usa elementos cotidianos de Galilea para humillar la soberbia humana, hermano, porque los lirios del campo ni siquiera trabajan, pero su vestidura, su gloria, superaba aún a la de Salomón, el rey más rico de la tierra. Mira donde Dios nos quiere llevar. Salomón representa el esfuerzo, el logro humano, la riqueza acumulada, el comercio, la industria, el poder, pero sin embargo su gloria ha sido puesta. Pero cuando miramos la belleza de los lirios, nos enseña que la belleza no es externa, no es puesta, sino que la belleza es interna. Es algo que Dios le otorga de forma natural, sin que ellos trabajen ni hilen. Eso es lo que Dios hace. El Señor Jesús nos enseña que la provisión y el favor de Dios siempre van a superar lo que nosotros podemos lograr por nuestra propia ansiedad y por nuestro propio esfuerzo humano. El Señor establece, querido hermano, una jerarquía de valores. Si Dios se toma, hermano, si Dios se toma el detalle de adornar una flor, unos lirios, hermano, que hoy están y mañana se mueren, se queman, ¿qué no hará Dios por nosotros que somos creados a su imagen y semejanza? ¿Alguien oye la palabra de Dios? Si lo insignificante es que la hierba recibe una vestidura real, lo importante que en esta mañana queremos resaltar es que tú y yo tenemos la garantía que nuestro Padre nos va a cuidar. Aplauda a Dios en esta mañana. Así que siempre hay un contraste en nuestra vida. El contraste en tener y ser. La gloria de Salomón dependía de sus posesiones,
de su capacidad económica, pero la gloria del lirio dependía, hermano, de su conexión con su Creador. Hoy el Señor Jesús nos invita a nosotros como iglesia, como congregación, a descansar, hermano, en Dios, porque somos hijos de Dios. No necesitamos fabricar nuestra propia seguridad o valores a través de la acumulación. No, nuestra verdadera gloria o bienestar provienen de nuestra fuente divina. Así que, hermano, la ansiedad, hermano, no vacía el mañana. No, hermano, sus tristezas vienen siempre a nosotros. Así que Charles Spurgeon decía: la ansiedad no vacía el mañana de sus tristezas, solo vacía al hoy de nuestra fuerza. La ansiedad nos desespera, el afán de ir, de hacer, de obtener, de buscar, hermanos, de una manera que nos agota emocionalmente, nos agota físicamente y por ende nos agota espiritualmente. Pero hoy el Señor nos dice, como dice la Escritura en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria al Señor. El afán, hermano, es un insulto a la paternidad de Dios. El afanarnos, el tener, hermano, ese afán que nos lleva, hermanos, a no creerle a Dios, que Dios tiene el control de toda nuestra vida. Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana es la diferencia de la identidad. Verso 31 al verso 32 dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? Escuche, o qué beberemos, o qué vestiremos, dice el escritor, dice el Señor Jesús. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, o sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí el Señor hace una separación entre el gentil, el que no le cree a Dios, hermano, el que no conoce al Señor, el gentil que no tiene el pacto, y el hijo que está en el reino. Aquí hay una diferencia, hermano. El Señor Jesús dice que los gentiles buscan las cosas, pero Él usa, hermano, un verbo que en griego es episiteo. Y el prefijo de episiteo es, hermano, epi. Y epi significa, hermano y hermana, una búsqueda frenética. Significa una búsqueda ansiosa. Significa una búsqueda agotadora. Hermano, es una obsesión, hermano, por la supervivencia. Pero la clave en esta mañana es poder entender que vuestro Padre Celestial sabe cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando tú y yo conocemos o tenemos el conocimiento de Dios, no puede ser solamente información. No, hermanos, es entender que Dios tiene un cuidado muy detallista, Dios con nosotros. Y repito, no es solamente saber lecciones de la Biblia, no es solamente saber lecciones de Dios. No, hermano, es experimentar la soberanía de Dios en nuestra vida día a día, noche a noche, mes tras mes. Conocer que no solamente vivimos el conocimiento, sino que lo experimentamos en nuestra vida a diario. Pero el huérfano busca. Escucha esto, el huérfano busca. ¿Cuántos huérfanos hay aquí en esta mañana? Pero el hijo no busca. ¿El hijo qué hace? El hijo descansa. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Están como calladitos hoy. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. El hijo descansa, hermano. Nuestros hijos, hermanos, no se preocupan cuando están bajo la tutela de sus padres. Ellos no saben si hay comida o no. Ellos lo que dicen, tengo hambre. Ellos no saben, hermano, si hay dinero o no hay dinero. Si ellos necesitan algo, lo que dicen es, papá, mamá, necesito tal cosa. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen
un padre, una madre que le puede proveer. Pues en esta mañana quiero decirte que tú y yo tenemos un Padre que nos va a proveer en medio de la crisis en esta nación, porque no somos huérfanos, somos hijos del reino, somos hijos de Dios. Pero hay que estar claro de esa identidad. En cierta ocasión un niño viajaba solo en un avión, sin sus padres. El avión entró en un momento de turbulencia terrible. La gente desesperada gritaba y lloraban, y rezaban y oraban algunos, mientras ocurría este fenómeno tremendo en el avión. Pero alguien que estaba al lado de este niño se dio cuenta que el niño lo que hacía era dibujar y estar tranquilo. Así que la persona que está a su lado le dice: niño, ¿no tienes miedo? Y él dijo: no, porque mi padre es el capitán del avión. Cuando tú y yo entendemos que a pesar de las circunstancias que nos pueden rodear a nuestra vida, hermano, pueden ser muy fuertes, pueden ser muy terribles, pero tú estás seguro que tú eres hijo de Dios y que tu capitán tiene el control de tu barca. San Pablo iba listo para ser decapitado, para ser primero juzgado por el César. Pero aquellos días, el mar fue terrible, que iba a dañar la nave. Y la orden de un centurión era que si alguien iba a escapar, ellos tenían que asegurarse que todos pudieran morir. Pero aquella noche San Pablo estaba en la presencia de Dios, y al otro día se levantó frente a toda la tripulación y le dijo: señores, ninguna de nuestra vida va a perecer, solo la barca, porque anoche estuvo conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Tú tienes que saber de quién eres y a quién sirves en esta mañana. El huérfano corre para sobrevivir, pero el hijo camina con seguridad. El hijo camina con seguridad de que la mesa ya está servida. Querido hermano, tu necesidad no es una sorpresa para Dios. ¿Alguien me oye? Tu necesidad no es una sorpresa para Dios. Es una oportunidad de Dios para glorificarse en su vida y que tu fe pueda crecer en Él. Eso es Dios. ¿Cómo está tu identidad con Dios? ¿Hasta dónde llega tu identidad? Así que he dicho en esta mañana, lo primero, querido hermano, ese principio de prioridad nos prohíbe nuestro afán diario. Y lo segundo, hermanos queridos, ¿cómo está nuestra identidad? La diferencia de saber cuál es mi identidad. Pero lo tercero que te quiero hablar en esta mañana es el imperativo de la prioridad. Y el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí encontramos tres cosas importantes. La primera es buscar. Y en el griego esa palabra buscar, querido hermano, es un presente, pero escúcheme bien, es un presente imperativo. Hermano, no es una sugerencia, no es una recomendación, no es opcional. El texto dice, hermano, que es un presente, hermano, imperativo. Lo que quiere decir es un mandato, es una orden que tú y yo debemos buscar el reino primero. ¿Alguien me oye? El tiempo presente, hermano, indica una acción continua. Siempre debemos buscar ese reino. El problema de nosotros es que lo buscamos cuando necesitamos de Él. Buscamos el favor y el reino de Dios cuando estamos ahogados. Pero cuando usted consigue en esta hermosa palabra que hay un presente imperativo, es decir, hay un presente continuo, que tú y yo debemos buscar el reino. ¿Y el reino qué implica el reino? ¿Qué implica el reino? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién manda en mis decisiones cada día? ¿Mi débil carácter? ¿En un momento de ira?
en un momento de desesperación? ¿Qué manda en mis decisiones? Eso implica el reino en nuestra vida. ¿Cuáles son mis valores? Mis acciones reflejan el carácter de Cristo en todo lo que yo hago, en todas mis decisiones, en todas mis acciones. ¿Dónde está nuestra verdadera confianza? Eso es el reino. Realmente el Rey, nuestro Señor, estamos asumiendo y creyendo que Él va a controlar o va a dar o va a proveer a todos sus súbditos que somos tú y yo. Hermano, alguien dijo por allí, del hecho al hecho, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que, hermano, alguien también dijo, el día de la quema se verá el humo. Cuando nosotros vemos que todo está bien en casa, nos relajamos y caminamos tranquilos. Pero cuando la cosa se coloca, hermano, con grados de temperatura muy alta, ahí sí nos desesperamos. ¿Y para qué llegar a ese nivel? ¿Por qué no evitar eso al entender que el reino hay que buscarlo todos los días de nuestra vida? Lo segundo que conseguimos en esta parte del texto, más buscar, luego dice primeramente. Y lo que utiliza el Señor Jesús, la palabra que utiliza, es que primeramente no significa, hermano, lo primero en una lista de tareas. No, es lo primero, lo más importante, en el orden de jerarquía, lo más alto, hermano. Es la base sobre la cual, hermano, se construye todo lo demás. La pirámide de Keops en el derecho, allí está el orden de lo que es la constitución, de lo que son las leyes orgánicas, lo que son los tratados internacionales, lo que son, hermanos, los reglamentos. Hay una pirámide de Keops donde hay una jerarquía entre las leyes venezolanas y aún del mundo se usa esta pirámide. Pero en el Señor, hermano, cuando usted y yo entendemos que buscar es lo primero y luego primeramente es lo primero que está en el orden de nuestras vidas, de nuestra prioridad. Si pones el mundo primero, pierdes a Dios y al mundo. Pero si colocas a Dios de primero, hermano, ganas a Dios y gana al mundo. Cuando hablo de mundo, no hablo mundo de pecado, hablo el mundo de nuestra vida. Así que si colocamos a Dios de primero, ganamos a Dios y ganamos su añadidura. ¿Alguien me oye? Su añadidura. El reino de Dios no es un accesorio en tu vida ni en mi vida. El reino de Dios, hermano, debe ser el eje principal de nuestra existencia. Así que luego encontramos que el texto dice, mas buscad primeramente, dice primero buscar, luego dice primeramente, ¿qué, hermano? El reino y su justicia. Aquí el Señor usa una palabra muy hermosa que suena como en portugués y es basileia. Basileia. Y esto significa el gobierno dinámico de Dios en nuestra vida. No podemos entender cómo Dios actúa. No podemos saber cómo Dios obra. Pero cuando buscamos el reino y su justicia, entonces, hermanos, sometemos cada área de nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, nuestros pensamientos, todo lo que hacemos al señorío de Cristo. Eso es basileo. ¿Sabe que en los tiempos de Cristo, lo he dicho y siempre lo repito, tomar la decisión de seguir a Cristo era una decisión radical? Porque no todos quieren a Cristo como Señor, lo tienen como Salvador, como garante de las bendiciones. Pero Dios quiere llevarnos un poquito más allá y entender que Dios nos llama, querido hermano y querida hermana, a tener un tiempo y entender que Dios debe ser el señorío de nuestra vida. Y quiero decirte, hermanos,
Este año 2026, la clave de nuestro éxito será mantener los principios de Dios. Que la tiranía de lo urgente no nos desenfoque del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos entender que el gobierno de Dios es dinámico, que Dios obra de una manera que no lo entendemos con nuestra lógica humana, pero que cuando comprendemos el misterio de Dios en nuestra vida, que si buscamos primeramente el reino de Dios, Dios nos va a sorprender, Dios nos va a enseñar que el afán nos desespera, que el afán nos desestabiliza, pero hermanos, cuando estamos claros en nuestra identidad, entonces podemos estar confiados que aunque venga una tormenta muy grande, Dios estará bajo control. Así que he dicho que Dios nos prohíbe el afán. Dios nos prohíbe el afán. Dios nos habla a tener la diferencia de identidad. ¿Cuál es mi identidad? Pero Dios nos habla y nos enseña también, hermano, comprender el imperativo, el orden, el mandato, hermano, de la prioridad de nuestra vida. Así que el verso 33 y 34 nos dice lo siguiente. La otra parte del 33 dice: y todas estas cosas, ¿cómo dice? A ver, hermano, ¿cómo dice? Y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La añadidura es una consecuencia, no un objetivo. ¿Alguien me oye? La añadidura es una consecuencia ¿de qué? ¿De qué, hermanos? Se me olvidó el mensaje. ¿De qué? De buscar primeramente el reino. No es un objetivo, no. Porque si usted nota el texto 33, dice primero, y lo expliqué hace rato, 3 cosas. Buscar primeramente el reino y su justicia. Así que la añadidura, hermano, es una consecuencia. Si buscas primero la añadidura, pierdes el reino. Y por eso tenemos una vida, hermano, muchas veces frustrada, llena de ansiedad, llena de miedo, llena de temores, hermanos, sin poder cumplir nuestros sueños, sin poder lograr lo que Dios tiene para nuestra vida, porque vivimos más interesados en buscar la añadidura que buscar el reino. Si buscamos el reino, hermano, la añadidura te alcanza. ¿Alguien me oye? La añadidura te alcanza. Hay gente que siempre está detrás de los milagros, siempre está detrás del éxito. No, cuando nosotros no invertimos los valores, el orden de los valores, si buscamos el reino, los milagros, hermano, la sorpresa de Dios, todo lo que necesitamos, Él nos va a sorprender. Pero qué difícil es entender esto. Cuando el Señor usa la palabra serán añadidas, está hablando de un futuro pasivo divino en nuestra vida. Inmediato. Dios es un Dios que siempre está activo. Hermano, tú buscas, Dios añade. ¿Aló? Tú buscas, Dios añade. A ver por aquí. Tú buscas, Dios añade. No buscas, pues Dios no le añade. Entonces, cuando tú y yo entendemos, hermano, que si buscamos, Él añade. El verso 34 cierra con un principio tan hermoso que nos lleva a tener una salud emocional, una salud mental y una salud espiritual. Y dice, basta a cada día su propio mal. Vivimos en el día y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y para allá y para acá. Pero nos desesperamos para mañana. Ojo, una cosa es la planificación de mañana y otra cosa es la desesperación de mañana. Son dos cosas muy diferentes.
Entonces, hermano y hermana, el Señor Jesús nos enseña que la ansiedad es un viaje en el tiempo, el cual es improductivo en nuestra vida. La ansiedad nos produce más canas. La ansiedad nos produce más arrugas. La ansiedad nos va, hermano, envejeciendo. Así que, hermano, seamos como el hermano Tilio, que tiene 82 años y aparenta de 70 o 60. Tranquilo. Así que necesitamos tener ese espacio, porque la desesperación y la ansiedad, hermano querido, es un viaje en el tiempo que no produce nada en nosotros. Al contrario, trae los problemas del mañana, de mañana. Querido hermano, y eso agota la gracia de Dios que tiene para hoy, para ti y para mí. No agotemos la gracia de Dios. No agotemos lo que Dios tiene para hoy. Tranquilo, mañana Dios se va a encargar, mañana Dios se va a glorificar, mañana Dios va a obrar. Y yo quiero que usted entienda lo que quiero transmitir en el sentido espiritual. No estoy hablando de una persona que sea conformista, no. Estoy hablando de una persona que busca el reino y que vive una vida planificada, que vive una vida organizada, pero que vive una vida en paz. No vive una vida desesperada, sino que está tranquilo y sabe que mañana traerá su propio afán y que Dios tendrá salida para mañana también. Amén. La pregunta en esta mañana sería: ¿en qué áreas de tu vida está operando como gentil y en qué áreas estás operando como hijo? ¿Qué áreas de nuestra vida nos demuestra o nos lleva a demostrar y a actuar como hijos huérfanos, como personas huérfanas, que no entendemos el principio de la prioridad, que no entendemos nuestra identidad en Dios? Si la ansiedad, lo dije al principio, es una mente dividida, debemos solucionarla con la unidad de Cristo en nosotros. Si nuestra mente se divide por lo de mañana, si nuestra mente se divide por la desesperación, se divide porque no hay nada en casa para comer, porque no podemos solucionar el problema que nos está agobiando, hermano, nuestra mente debe estar unida en Cristo. La invitación en esta mañana es: entrégale tu afán a Dios. Entrégale tu afán al Señor. Porque si no lo haces, tienes una prioridad equivocada en tu vida. Recibe el reino de Dios en tu vida. Recibe el señorío de Dios en tu vida. Recibe el gobierno de Dios en tu vida. Y deja que Dios obre. Deja que Dios se glorifique en ti. Ve a Dios obrar. Vea cómo Dios obra por sendas misteriosas. Vea que lo que usted no pudo añadir con su fuerza, con su desesperación, Dios lo solucionó en un minuto. Porque dice Lucas: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y punto. Hoy el Señor nos prohíbe el afán. Dígale que está a su lado: no te afanes más. No te afanes más. No te desesperes más. Porque el afán y la ansiedad que produce, hermano, divide nuestra mente. El afán y la ansiedad divide nuestra mente. Pero el Señor establece jerarquías de valores en nuestra vida. ¿Y cuáles serían esos valores, esa jerarquía de valores en nuestra vida? El Señor nos trae cada domingo para recibir una palabra. Y no podemos recibirla y que salga, entre por un oído y salga por el otro. Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que ir a la acción en nuestra vida. Así que, hermanos, aquellos gentiles se desesperaban por la comida. Lo dije al principio, por el vestido, porque era una necesidad inmediata que ellos tenían. Pero el Señor, hermano, organiza el orden de nuestra vida.
No, hermanos, sí hay que salir a buscar el pan diario, pero sin desesperación, sino confiando en que Dios es tu proveedor, en que Dios abre puertas, en que Dios se glorifica. Ayer decía algo y lo quiero repetir. Ayer decía que en nuestro culto de primicia decía que hay un video muy jocoso donde hay una fila de hombres esperando la puerta donde se cree que está el gerente que los va a entrevistar para luego contratarlos, y llega un hombre y quiere pasar las filas, pero empiezan a empujarlo y le dice: usted va de último. Así que él se coloca de último, y cuando se coloca de último hay una puerta y abre la puerta y es el gerente y dice: usted es el primero, pase adelante. Dios trabaja muy diferente a tu lógica y mi lógica. Porque cuando nosotros tenemos el orden del reino en nuestra vida, el afán no ocupa el centro de nosotros. Lo segundo que debemos estar claros y conscientes es de nuestra identidad. Dije que debemos saber cuál es nuestra diferencia en el que no confía en Dios, el que no cree en Dios, y en nosotros que sí creemos en Dios. Hay una diferencia. Y usaba un término que decía que ese epi, el prefijo del griego, lo que quería decirnos es que cuando alguien vive en afán y en ansiedad, es una persona frenética, es una persona ansiosa, es una persona, hermano, que agota. Vive agotada y agota a otros, porque es una búsqueda obsesiva por la supervivencia. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos que como hijo de Dios descansamos y creemos que lo que toca nuestras manos, que lo que hace nuestras manos, Dios lo prospera al 100%, porque somos hijos de Dios. Amén, gloria al Señor. Pero debemos entender esto: mi necesidad, tu necesidad no es una sorpresa para Dios. Dios conoce nuestra necesidad y Él sabe lo que necesitamos. Pero es allí donde usted y yo debemos confiar que Él tiene nuestra mesa servida. Tu necesidad no sorprende a Dios. Dígale que está a su lado: tu necesidad no sorprende a Dios. No, hermanos, no sorprende al Señor. Mi necesidad no sorprende a Dios. Dios sabe nuestra necesidad. Y pudiéramos hacer una lista grande, pero debemos entender que el reino de Dios es dinámico. Pero luego encontramos, hermanos, que en ese reino de Dios encontramos algo que es la añadidura. Una añadidura donde Dios quiere bendecirnos, pero hay que saber la diferencia en lo que es la bendición de Dios o la bendición que nos puede aparecer en el camino. Es muy diferente, porque si tú consigues un trabajo, si tú haces algo donde te quita todo el tiempo de tu vida de día a día, tú tienes que preguntarse: ¿esta bendición viene de Dios? Hay que evaluar, hay que hacer prioridades en Dios. Porque como lo he dicho y lo vuelvo a decir, hermano, Dios te puede dar en 3 días lo que tú haces en 7 días. Nadie creyó esa palabra. Dios puede darte en un momento lo que tú te esfuerzas en varios días, agotándote, no poder dormir. Porque Dios quiere añadirte la bendición del reino en nuestra vida. Pero debemos entender eso, hermoso, porque Dios siempre está activo, Dios siempre está allí pendiente, Dios está allí atento a tu necesidad y a mi necesidad. El salmista dijo: joven fui y he envejecido y he visto muchos justos desamparados. Me equivoqué. Y no he visto justo desamparado. Y a veces nos sentimos huérfanos.
que Dios como que nos ha abandonado. Pero el salmista dice: no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Hoy somos retados y desafiados, querido hermano, a reforzar nuestra fidelidad en Dios. Debemos tener una fidelidad clara con el Señor, pues el apóstol Pablo dijo: mi Dios, tu Dios suplirá todo lo que os falte, hermano, todo lo que falta en nuestra vida, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, cada día tiene su propio mal, pero la gracia de Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que quiero decirte, Dios da las gracias por cuotas diarias. ¿Cuánto les gusta pagar por cuotas? Cachea nos ayuda con eso, valga la publicidad. Pues Dios, hermano y hermana, da la gracia por cuotas diarias en nuestra vida. Y la ansiedad quiere como girar un cheque de la gracia de mañana con la cuenta de hoy. Pero dice Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos o consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y sigue diciendo: nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Hoy el Señor nos invita, hermanos, que no alteremos el orden del reino en nuestra vida. No podemos alterar lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que aunque los gentiles, los que no confían en Dios, están pendientes y su prioridad es en lo que perece, hoy el Señor nos invita a que busquemos la prioridad, el orden de la prioridad, que es Cristo Jesús. Ponte de pie en esta hermosa mañana. Hoy el Señor nos anima, nos invita que podamos tener la misericordia de Dios cada mañana en nosotros, cada día en nosotros. Debemos entender que Dios nos llama, que Dios hoy nos dice que la prioridad debe ser Él. Buscad primeramente el reino y las demás cosas vendrán por añadidura. Cierra tus ojos allí delante de Dios. Dile al Señor allí: Señor, habla con Dios en esta mañana. Hemos buscado quizás otras prioridades en nosotros. Sin darnos cuenta, la cultura nos ha ido sutilmente invirtiendo los valores del reino, los principios del reino. Y mi prioridad, queridos hermanos, no debe ser los afanes de esta vida. No debe ser el afán, debe ser el Señor. Habla con Dios unos minutos. Mañana habrá una nueva gracia. Cada día la gracia será nueva. Cada día la gracia será nueva. No permitas, si el orden de Dios, de la prioridad en tu vida, ha sido cambiado por la cultura, por el humanismo, por tantas cosas, yo hoy te invito, querido hermano y querida hermana, que ordenes tu prioridad en Dios. Ordena tu prioridad en el Señor. Por mucho que te afanes,
No vas a añadir un día más a tu vida. Por mucho que te afanes, no vas a añadir, si lo tomamos literalmente, 45 centímetros a tu estatura. Descansa en el Señor. Nos preparamos para un 2026. Nos preparamos para días de desafío. Pero cuando buscamos el reino y su justicia, podemos tener paz. Podemos estar tranquilos. Podemos descansar en el Señor. Así que, hermano, cierra tus ojos y alaba a Dios un minuto, hermano. Has venido a la iglesia para consagrar tu vida a Dios. Consagra tu vida al Señor en esta mañana. Consagra tu vida, consagra tu vida, consagra tu vida. Consagra tu vida a Dios en esta mañana. Señor, aquí estamos delante de ti. Buscamos tu reino primero, Señor. Buscamos el reino. Buscamos nuestra prioridad, que es Dios. Saca de nuestra vida ese afán frenético. Saca de nuestra vida esa ansiedad. Saca de nuestra vida ese agotamiento. Y ayúdanos, Dios. Ayúdanos a descansar en ti, Dios. A descansar en ti, Señor. Tú eres nuestra prioridad. Tú eres nuestra prioridad. Tú eres nuestra prioridad. Tú eres nuestra prioridad. Adora a Dios un minuto. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora al Señor. ¿Es el Señor tu prioridad? El Señor es lo primero en tu vida. El reino de Dios es lo primero en nosotros. Estamos dispuestos a ser hijos de Dios. Estamos dispuestos a que la identidad de hijos sea nuestra prioridad en nuestras vidas. Que Dios nos va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está atento a cada detalle de tu vida y de mi vida. Él está allí atento. Jesús, gracias. Señor, gracias por cada hermano, cada hermana. Señor, gracias. Hoy te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Hoy te ruego, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a tener esa prioridad en nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, gracias. Gracias. Gracias, Señor. ¿Cuántos aplauden a Dios por su amor, por su gracia? Damos gracias al Señor por nuestro segundo domingo del año 2026. Queremos
recordarles que tenemos algunas actividades, poco a poco la van a poder ver a través de las redes sociales y a través de los grupos de WhatsApp.